tiene que ver de cómo nos llegó la Biblia, porque la Biblia la usamos todos, la tenemos en nuestras manos, la tenemos ahí en nuestro escritorio, la tenemos que leer constantemente, es la palabra del Señor, pero hay mucha crítica también en contra de la Biblia respecto a que los textos no están bien, que faltan libros, que hay errores, etcétera, etcétera. Y hemos estado viendo durante esta semana ya algunos temas. Vimos en la primera clase la revelación y la inspiración, porque esa es la base para poder entender todo, cómo Dios ha revelado y cómo Dios ha inspirado a ciertos hombres, profetas, también apóstoles, y cómo nos ha llegado la palabra del Señor y cómo nuestro amado también nos mencionó el texto de segunda de Timoteo. Y también la semana pasada estuvimos viendo la canonicidad de las escrituras. Es una palabra un poquito difícil, canonicidad. ¿Qué significa canon? Significa regla. La regla de las escrituras, por qué tenemos la cantidad de libros que tenemos. Y estuvimos viendo la semana pasada sobre este tema, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a estar viendo la transmisión del texto bíblico. ¿Cómo nos llegó el texto bíblico a nuestras manos? ¿Cómo llegó? ¿Qué hay detrás de eso? De lo que nosotros tenemos. Porque nosotros hablamos español, la mayoría de los que estamos aquí en la plataforma, así que tenemos una Biblia en español. Pero vamos a ver que los originales no fueron escritos en español, fueron escritos en nuestro idioma. Entonces, ¿cómo llegó todo esto a nuestras manos? Y en la última clase, que Dios mediante va a ser la próxima semana, vamos a ver la traducción español que tenemos nosotros, las diferentes traducciones. Vamos a disfrutar ahí, Dios mediante, en esa clase también de conocer un poco más la Biblia que tenemos en español. Bien. La Biblia entonces nos va a registrar en sus páginas cómo Dios se comunicó con el hombre. Y Dios se comunicó de dos formas bastante claras y específicas, ¿no? En el Antiguo Testamento se comunicó a través de profetas, y en el Nuevo Testamento lo vimos también en una de las clases por medio de apóstoles y profetas, ¿no? Y estos escritos fueron entregados por medio de apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento, que es lo que nosotros normalmente leemos, ¿no? Mayoritariamente leemos el Nuevo Testamento, sin dejar de lado, obviamente, el Antiguo Testamento y todas sus enseñanzas, ¿ya? Los escritos que tenemos nosotros en la Biblia no fueron vistos como palabras de hombres, sino como palabras de Dios. Y así lo ratificamos cada vez que nos juntamos como iglesia. En Éxodo, en el capítulo 24, versículo 4 al 7, dice que Moisés escribió. Luego en el versículo 7 dice que tomó el libro del pacto y lo leyó. Dios mandó entonces a escribir. Y se hizo un libro, el libro del pacto, de la ley, el cual también se colocó junto al resto de los enseres ahí, en el tabernáculo. O como el escritor de los Hebreos, que nos dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, dándonos a entender el escritor de que durante todo el tiempo Dios nos ha hablado por medio de los profetas, y ahora, en este último tiempo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no olvidarnos, por ejemplo, del texto que mencionó también nuestro hermano al principio, 2 Timoteo 3:16, donde reconocemos que toda la Escritura, y así lo reconoce también el apóstol Pablo, incluyendo el Antiguo Testamento y las que estaban corriendo hasta ese momento en que Pablo escribe la 2 Timoteo, las incluye dentro de las Escrituras. Las Escrituras, grafé, son inspiradas por Dios. Y por eso que son útiles. Por eso que son útiles las Escrituras, porque son inspiradas por Dios. Y por eso que nos ayudan para poder enseñarnos, reprendernos, corregirnos, instruirnos y poder ser un hombre, un varón, una mujer perfecta ante los ojos de Dios. Y obviamente, como dice el apóstol al terminar este versículo, equipado para toda buena obra. Es como una mochila, ¿no? Preparada la mochila para toda buena obra. Vamos a partir entonces esta lección en esta tarde sobre la transmisión del texto bíblico. Y vamos a partir, obviamente, primero por el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, cómo ha llegado a nuestras manos. La opinión de los críticos, hermanos, es muy fuerte respecto a las Escrituras. La opinión de los críticos es que los escritos están corrompidos. Esa es una de las palabras más favoritas de aquellos que están en contra de la palabra del Señor.
y que son críticos acérrimos acerca de la autenticidad de las escrituras, de las que usamos. Un término favorito y frecuente que usan. Ellos dicen que a través de los siglos, copias y copias han traído errores, y por lo tanto lo que nosotros tenemos actualmente y lo que leemos son un cúmulo de errores. ¿Ha jugado usted alguna vez al chisme? Este es un juego donde se pone una persona delante de nosotros y así sucesivamente, una fila de personas. Y a la primera de ellas se le cuenta una pequeña historia. Esta debe luego contársela a la siguiente y así sucesivamente. Lo chistoso de todo esto y lo gracioso es que cuando le preguntamos a la última persona que nos cuente la historia, normalmente esta historia ha sido transformada completamente. Eso es lo que dicen los críticos. Dicen que copia tras copia tras copia han traído tantos errores que finalmente lo que leemos en las escrituras son un cúmulo de errores. Estos son cargos, diría un abogado, ¿no? Son cargos que se nos están imputando y debemos entonces aclararlos. ¿Cómo puede alguien con certeza saber que lo que poseemos hoy es lo mismo que el original? Es vital, hermanos, considerar objetivamente las evidencias que tenemos ante nosotros. Y para comenzar, vamos a partir con algo que es la base para todo esto: los idiomas. Porque la palabra del Señor contiene diferentes idiomas. Nuestro Dios Todopoderoso se ha revelado y ha mostrado a la humanidad por medio de estos escritos, por medio de un idioma. Y no es el español el que usamos nosotros, tampoco es el inglés, ni tampoco es el alemán. Los idiomas que usó el Señor para comunicarse con el hombre fueron el hebreo, el arameo y también el griego. La mayoría de los escritos en el Antiguo Testamento están escritos en hebreo, prácticamente el 99.999%, y un porcentaje menor, pero muy menor, un par de versículos que los tenemos ahí en Esdras y Daniel, están escritos en arameo. El Nuevo Testamento está escrito en griego koiné. Koiné significa común, es decir, el griego común, el más común que se hablaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los tres idiomas que nuestro Dios Todopoderoso eligió para comunicarse con el hombre. El hebreo, ya este lenguaje existía antes de Moisés, ya se hablaba, y Dios eligió este idioma para poder transmitir sus conceptos, sus enseñanzas, su amor y también su severidad a través de estos idiomas. Entre paréntesis, aquellos que nos dedicamos para estudiar la palabra del Señor, nos dedicamos a enseñar la palabra del Señor, necesitamos hacer esfuerzos y poder entender al menos las cosas básicas, simples de estos idiomas, del hebreo y el griego. El arameo es un poco más difícil. Hay material, hay clases en internet que se pueden tomar gratuitamente y poder aprender un poquito de esto. No, bueno, si a usted le gusta y usted tiene dominio para ello, quizás se convierta en un maestro de estos idiomas y así poder enseñar a la hermandad, siempre pensando en servir a los hermanos por medio de lo que aprendemos. Así que, si tiene la oportunidad, que pueda hacerlo. Bien, estos son los idiomas que Dios escogió para comunicarse con el hombre. Y estos idiomas son muy importantes, porque cuando los arqueólogos y aquellos que andan buscando aquellas cosas que están enterradas y poder desenterrarlas y hacerlas saber a la humanidad, encuentran, lo primero que ven es si estos documentos o esto lo que han encontrado está escrito en estos idiomas, en el hebreo, en el arameo o en el griego, porque estos son los idiomas originales con los que se escribieron cada uno de los manuscritos. Y cuando hablamos de manuscritos, estamos hablando de una palabra que proviene del latín, que significa lo que está escrito a mano, manuscrito, escribir a mano. Y obviamente,
Los manuscritos se escribían a mano, no habían máquinas de escribir ni computadores en aquella época. Era todo a mano. Así surge el interés entonces, especialmente de los arqueólogos, de buscar elementos que tengan y contengan estos idiomas. Los primeros manuscritos que se escribieron fueron los de Moisés, alrededor allá del 1400 al 1500 antes de Cristo. Y los materiales que se usaron para poder escribir todo esto fueron papiros, cueros, metales y también piedra. Estos son los elementos que más se repiten, pero más se repite el papiro y el cuero. Pero también encontramos escritos en metal. Y cómo no acordarnos de uno muy especial, escrito en piedra. En Éxodo capítulo 31, versículo 18, dice que cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, Dios le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escrita por el dedo de Dios. Y ya sabemos qué pasó en esa historia, cómo Moisés, al bajar y ver toda la idolatría en la que estaba vuelto el pueblo, rompió las tablas. Pero más tarde debió nuevamente escribirlas sobre piedra. Josué capítulo 8 versículo 32 dice que escribió allí, sobre las piedras, una copia de la ley de Moisés, que Moisés había escrito en presencia de los hijos de Israel, lo que hizo Josué. Así que, como les decía, papiro, cueros, metales, piedras, fueron utilizadas para poder escribir el mensaje de Dios. Y las piedras también sirvieron para este propósito, y fue lo primero que ocupó Dios. Qué tremendo, hermanos, todo lo que aquí encontramos. Cuando los manuscritos comenzaron a desgastarse, porque con el tiempo todo se desgasta, y si no, mirémonos a nuestras propias caras, hace un par de horas teníamos 15 años y ahora ya algunos bordeamos los 60. Las cosas pasan, pasa el tiempo y nos vamos envejeciendo. Como dice la canción, nos vamos poniendo viejos. Y los materiales también. Mira a su alrededor, la casa, lo que tenemos al lado nuestro, la mesa. Con el tiempo se va envejeciendo. Los materiales con los que fueron escritos también los manuscritos van envejeciendo. Los papiros, los cueros, los metales, las piedras. Algunos, como yo, pensábamos y piensan que los papiros, obviamente, por ser tan antiguos y tan prehistóricos, diríamos, esos elementos se pudren rápidamente y se echan a perder. Pero la verdad, hermanos, es que los papiros son fantásticos. Han podido durar miles de años. En cambio, un cuaderno, el que tenemos en nuestra casa, escribimos y en un par de años ya las cosas se van borrando. Un CD, un DVD o lo que uno tenga, ya se va deteriorando. Los mismos computadores o una memoria, uno dice, bueno, hoy día estamos en el siglo XXI, XXII, ya no me acuerdo. Bueno, tenemos memorias RAM, tenemos de todo para guardar. La verdad es que todo se deteriora. E increíblemente, estas cosas tan delicadas, hojas prensadas como los papiros, han podido durar tanto tiempo. Obviamente dependiendo del lugar, de la temperatura, del calor, todo eso va ayudando. Pero decíamos que esto se va deteriorando. Y como se va deteriorando, los judíos entonces, especialmente los que guardaban la ley, decidieron hacer copias de ello, porque se iba deteriorando. Y ahí es donde nosotros encontramos a los escribas que eran meticulosos al copiar los manuscritos bíblicos. Y había pocas razones para conservar los manuscritos antiguos, es decir, los primeros. ¿Por qué? Porque las copias eran realmente copias, hermanos. Cuando yo le digo copiar, por ejemplo, yo le pasara a usted un texto que tuviera en mi mano y le digo, por favor, cópielo, probablemente todos lo vamos a copiar, vamos a tomar nuestro lápiz y vamos a copiar. Pero la verdad es que los escribas iban más allá que eso.
Los escribas cuando copiaban exactamente todo lo que estaba ahí. Es decir, la misma curva de la letra, la misma fuerza de la letra, el mismo porte de la letra. Prácticamente eran unas fotocopias humanas. No habían fotocopiadoras en aquella época. Así que los escribas, el arte de los escribas, era algo maravilloso. Maravilloso. Para resumir esta pequeña sección, vemos que Dios deseaba comunicar su voluntad a través de la escritura y deseaba usar el hebreo, el arameo y el griego como idiomas para llevar su importante mensaje, mis hermanos. La palabra escrita también tiene limitaciones, y las limitaciones tenían que ver con transmitir exactamente lo que Dios estaba diciendo. Así que había que estar muy atento, y los escribas hacían justamente este trabajo. Decíamos entonces que Dios deseaba comunicar su voluntad a través de la escritura y deseaba usar el hebreo, el arameo y el griego como idiomas para llevar su importante mensaje. La historia del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento hebreo, es un estudio muy fascinante, hermanos. Esto duraría varios días estar conversando de esto. Hay mucha literatura muy hermosa que uno puede consultar y llenarse de mucha información rica y bastante valiosa. Como señalé anteriormente, la escritura hebrea comenzó muchos años antes de Moisés. Sin embargo, fue Moisés a quien Dios seleccionó como profeta para ser el primero en registrar su mensaje. Ese mensaje que llegó a la humanidad. Moisés escribió una gran cantidad de escritos y luego tomó medidas para que sus escritos se conservaran, colocándola en un lugar especial, como vimos en el texto anteriormente, en un lugar guardado. El texto masorético. El texto masorético es el que se usa actualmente para que nosotros tengamos en nuestras Biblias el Antiguo Testamento. Y como decíamos, Moisés se encargó de escribir lo que Dios le decía. Por eso que en Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 al 26 dice que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley, donde en un libro, hasta su conclusión, Moisés ordenó a los levitas que llevaran el arca del pacto del Señor, diciendo: tomad este libro de la ley y colocarlo junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. Se escribió y entonces lo guardó para que se preservara la palabra del Señor. 700 años después, hermanos, el rey Josías encontró esos escritos en el templo, porque sí, se habían perdido. Era tanta la idolatría que había en el pueblo de Dios. La idolatría fue el cáncer que carcomió el alma de Israel. Lo carcomió a tal extremo que el Señor los castigó con los asirios y también con los babilonios. Fue tremendo lo que hizo la idolatría en el pueblo de Dios. Y la idolatría hizo también desatender de las cosas básicas que tenía Israel. Y perdieron el rollo. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8, dice que entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y éste lo leyó. ¿Cómo habrá sido el desorden, hermanos, que no encontraban el libro por tantos años y lo tenían ahí mismo, en el templo? Los escribas. Los escribas vinieron a hacer un papel importantísimo en preservar las escrituras. De hecho, Esdras es mencionado como un escriba. En Esdras capítulo 7, versículo 12, dice que Artajerjes, rey de reyes, dice al sacerdote Esdras, y además le llama escriba de la ley de Dios del cielo, paz perfecta y ahora. O sea, Esdras era un sacerdote y además era un escriba. Era alguien que se dedicaba a preservar
los escritos del Señor. Pero pasó el tiempo, pasaron los años y vinieron diferentes conquistas. Y una de las grandes conquistas mundiales que perduró hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo fueron lo que pasó con los griegos y luego con los romanos. Así que el idioma griego fue el más popular de aquella época. Prácticamente todos los pueblos que eran subyugados bajo el Imperio Romano aprendían a hablar griego. Así que ya para aquellos años, cerca del 250 antes de Cristo, cuando ya estaban los griegos ahí fuertemente en toda esa región, es que la Biblia o todos los escritos que teníamos en el hebreo se tradujeron al griego. Y ahí apareció lo que comúnmente conocemos como la Septuaginta o la versión de los 70, si lo has escuchado en alguna oportunidad. Bueno, la producción justamente de estos escritos de la Septuaginta, que fueron traducidos del hebreo al griego, fueron recopilados todos los escritos por sacerdotes que eran de corte judío y fueron entonces traducidos al griego. Esta era la versión que más corría en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, así que es muy interesante eso, que nuestro Señor Jesús, cuando habló acerca de las Escrituras, las probabilidades apuntan fuertemente a que el Señor también estaban en esa época leyendo en la sinagoga las versiones que estaban en griego, no solamente en hebreo, sino también en griego. Para allá, cerca del 168 a.C., hubo una revolución fuerte, la famosa revolución macabea, de los cuales hay un par de libros apócrifos acerca de ello, especialmente si usted tiene una versión católica va a encontrar esos libros ahí. Esa revuelta trajo algunas dificultades, porque los sirios habían destruido la mayor parte de los manuscritos existentes del Antiguo Testamento, y debido a esto, entonces los escribas trabajaron fuertemente en todo esto y crearon ciertas reglas para trabajar, unas reglas muy específicas que debían cumplir para poder hacer una copia de la palabra del Señor, porque ellos sabían la importancia de no transgredir lo que estaba escrito. Y estos se llamaron los soferín. Los soferín entonces fueron finalmente estas reglas que se usaban para preservar los textos del Antiguo Testamento. No solamente reglas de carácter escrita, sino también habían reglas de carácter estadísticas que vamos a ver enseguida. Le gustaba también las matemáticas, así que lo vamos a ver enseguida. Luego, en el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, si ustedes recuerdan, el general Tito va a tener cerca de 3 años rodeado ahí Jerusalén, van a caer los muros, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, va a castigar a Israel por mano del general Tito y va a ser destruido. Destruido Jerusalén y el templo. Y se cumplió entonces la profecía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Cuando miró y dijo, destruid todo esto, no va a quedar piedra sobre piedra de todo esto que está aquí. Y luego el Señor dijo, destruyan esto y en 3 días lo reedificaré, ellos pensando que iba a destruir el templo, ¿no? Y hablaba de él, de su sepultura y su resurrección. Bueno, la destrucción justamente del templo en el año 70 trajo un cambio radical en los escribas. Y los escribas entonces tuvieron que ponerse más estrictos en su forma de trabajar, porque ya no tenían el templo, ya no estaba el lugar donde ellos mayormente residían, donde residían los expertos, sino que tuvieron que ponerse más estrictos porque tuvieron que salir de aquellos lugares para escribir en otros confines de la tierra entonces conocida. Finalmente, hay un grupo de escribas conocidos como los Amoraim, trabajó en preservar el texto y en preservarlo por muchos años. Quizás uno de los grupos más conocidos fueron los que se llamaron los masoretas. Por eso que ellos escribieron lo que nosotros conocemos como los manuscritos masoréticos. Si usted algún día lo ha escuchado,
los manuscritos masoréticos. Y desde ahí, perdón, dije antes en el otro, ¿no? Es aquí en los masoretas, es que se toman el Antiguo Testamento que tenemos actualmente. Pero ellos, los masoretas, trabajaron mucho tiempo después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por allá entre el 500 y el 1000 después de Cristo, casi 1000 años, algunos dicen entre el 700 por ahí, después de Jesús, su trabajo fue fuerte en preservar el Antiguo Testamento. Y es aquí entonces donde aquellos que atacan la palabra del Señor decían, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos masoretas que trabajaron tanto tiempo después mantuvieron entonces la palabra? Vamos a ver algunos de los escritos, a mencionarles, a verlo ahí en la pantalla, algunas fotografías que tengo de los escritos que se mantienen. Entonces tenemos diferentes manuscritos que hoy día se mantienen. Por ejemplo, en el Museo Británico Oriental se mantiene este Pentateuco. También encontramos el Codex Cairensis, que se llama, que es del 916. Todo lo que son codex o códices, como les dije antes, significa que están se parecen a los libros, es decir, son hojas que están dobladas al medio. ¿Ah? Para ese tiempo eran pergaminos, luego doblaron la hoja y después lo que nosotros conocemos como libros, ¿no? Que tenemos hoy día. También tenemos el Códex de Leningrado en el 1100, también tenemos el Códex Alepo en el 930, el Reuchelin en el 1105 y el de Genice, en 1890. Pero cuando uno ve la fecha, que eso es lo importante de todo esto, uno dice, pero todas estas cosas son del 700 para adelante después de Cristo. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, o sea, del 1500 antes de Cristo. Entonces, aquí es donde la crítica se hacía un festín. Todos los críticos se hacían un festín con nosotros y gritaban a los cuatro vientos, el Antiguo Testamento está corrupto. Porque ¿cómo es posible que con escritos que se conservan aquí en las universidades, en diferentes lugares, que las que les acabo de mostrar ahí en pantalla, son del 700 de Cristo? Y aquí viene lo maravilloso. Aquí viene lo maravilloso. Es que en el año 1947, un pastor beduino, unos jóvenes pastores beduinos, que cuidaban cabras ahí en el sector del Qumran, en el Mar Muerto, jugando y tirando piedras como somos los niños cuando estamos ahí un poco traviesos, lanzaron piedras a estas cuevas que ustedes ven ahí en pantalla. Este lugar está lleno de estas cuevas. Y en estas cuevas se escuchó un estruendo cuando uno de estos jóvenes lanzó una piedra. Y estos subieron porque como eran pequeños, intrépidos, podían subir. No era de fácil acceso. Por eso que antes no se había encontrado nada aquí. Los jóvenes entonces rompieron todo esto y al romperlo fueron y se dieron cuenta que habían unos documentos ahí que estaban en unas vasijas. Lo tomaron y lo llevaron al pueblo para ver si lo podían cambiar por algo. Ahí encontraron a un zapatero, a un famoso zapatero, que se dio cuenta que esto era valioso. Entonces se los compró, pero no les dio dinero, se los cambió por zapatos. Así que los jóvenes tuvieron zapatos. Y les preguntó si habían más. Sí, le dijeron, tenemos más. Bueno, no sé si al final estos jóvenes tuvieron tantos zapatos como rollos encontraron. Lo maravilloso de todo esto es que este zapatero, al darse cuenta que lo que habían encontrado estos jóvenes era muy valioso, lo llevó a ciertos personajes para que lo vieran y se dieron cuenta de que estos eran rollos muy antiguos. Eran muy antiguos. Eran de antes de Jesús. Y que estaban guardados justamente en estas cuevas. Estos son los famosos rollos del Mar Muerto, donde se encontraron en diferentes cuevas rollos maravillosos que completan prácticamente todo el Antiguo Testamento. En diferentes cuevas se encontraron 11 manuscritos del Génesis, 11 del Éxodo, 4 del Levítico, 2 del Número, y así sucesivamente como usted ve aquí en pantalla. Se encontraron, por ejemplo, el rollo de Isaías completito, exactamente como el que tenemos nosotros en nuestra Biblia. Y estos son de antes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y habíamos dicho
y los que nosotros tenemos para las traducciones son del 700 después de Cristo, lo que corroboró que al comparar estos escritos que eran de antes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, del 250 antes de Cristo, los compararon con esos y eran exactamente los mismos, lo que demostró que el trabajo de los escribas es perfecto, es un trabajo maravilloso. La persona que ustedes tienen aquí en pantalla es un erudito en estos temas. Él es el doctor Adolfo Reutemann, es de origen argentino, es vecino nuestro aquí en Chile. Él nació aquí en Buenos Aires y vive actualmente en Israel. Este señor es muy importante para esta historia, porque este señor es el que le llama a Israel el curador. ¿Qué significa el curador? Aquel a cual Israel le ha dado la misión de cuidar justamente los pergaminos que se tienen y que se fueron sacados desde ahí, desde el Mar Muerto, de las cuevas del Qumran. No solamente se sacaron textos de carácter bíblico desde el punto de vista del Antiguo Testamento, también había mucha escritura rabínica y escénica, ¿eh? De los esenios. Y este hombre, el doctor Reutemann, es el que está encargado de cuidar justamente todo esto. Y ese mismo rollo que vimos antes, el rollo de Isaías. Tuve la bendición hace un par de años atrás de tomar algunas clases y cursos con el doctor Rodolfo Reutemann en el Instituto Moriat, en el International Center. Obviamente lo tomé desde acá, desde casa, no viajé, no he tenido la bendición ni la oportunidad de poder conocer Israel. Me encantaría, y si tuviese la oportunidad me gustaría ir a Israel y conocer personalmente al doctor Adolfo Reutemann y conversar con él, porque él está ahí, él toca los rollos, es algo histórico, algo maravilloso, digamos. Pero me enteré hoy en la mañana que anunció de que él va a ser el director hasta junio, y en junio él se va a coger a retiro, así que van a nombrar a otro. Así que mi sueño hasta el momento de aquí a junio todavía no se cumple de conocerlo. Pero es así como va actuando Dios, cómo va usando también a diferentes personas para que su palabra sea preservada. El estudio cuidadoso de estos manuscritos ha ayudado a confirmar que el texto hebreo que poseemos es muy exacto, hermanos. Las diferencias son mínimas entre un buen número de manuscritos del rollo del Mar Muerto y los manuscritos que usamos nosotros, que son de entre el 800 al 1000 después de Cristo. Y ahí tenemos el Antiguo Testamento, pero nos falta el Nuevo Testamento. Así que ahora nos vamos a entrar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también vamos a encontrar manuscritos que son importantes el poder dilucidar y poder entender de qué se trata todo esto. Al igual que en el Antiguo Testamento, no hay originales. Los originales ya se han destruido con el uso del tiempo. No hay original de ningún libro del Nuevo Testamento. A pesar de tener avances en los papeles y en las tintas que usamos, no se han podido preservar originales. Sin embargo, el Nuevo Testamento también nos confirma que las cartas fueron escritas frecuentemente en papel de la época, que eran papiros. Por eso que en segunda de Juan, el apóstol escribió: aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea completo. Muy interesante. Porque donde dice papel, cartés, es una hoja de papel hecha con tiras de papiro. A esa se estaba refiriendo Juan ahí. Muy interesante, para que lo subraye ahí en su Biblia. Así es. Se usaba entonces para aquella época el papiro. Primero, los libros del Nuevo Testamento se escribieron en un periodo relativamente corto, hermanos. ¿Se acuerdan que yo les mencioné el Antiguo Testamento? Desde el 1500 a.C. escribió Moisés y así sucesivamente, hasta el 400 a.C., el último de los profetas menores. Pero el Nuevo Testamento se escribió en un periodo muy corto, entre el 50 y el 100 nomás. Ese fue el periodo
donde se escribió todo lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, la explosión del cristianismo requirió numerosas copias, porque recuerden que inicialmente, con la muerte de Esteban y la persecución que se produjo a los cristianos, y después como Pablo también los perseguía, los cristianos arrancaron de Jerusalén, y fue la forma en que Dios expandió el evangelio, y fueron predicando por muchos lugares. Bueno, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían ellos? Después con las cartas que mandaban los apóstoles y mandaban también los hombres de Dios, es que tenían que sacar copias, y sacaban copias, hacían copias, copias, así sucesivamente, para que todos pudiesen tener la palabra del Señor. Como vivimos en el Antiguo Testamento, se usaron diferentes materiales. Aquí hay algo muy interesante, porque ya yéndonos al hueso, y ya nos va a servir de base lo que vimos antes en el Antiguo Testamento, es que los eruditos, para poder determinar la fecha de cada uno de estos manuscritos, se tienen que fijar en diferentes cosas. Unas de ellas, por ejemplo, vamos a repetir ahí, se tienen que fijar en materiales usados, si era papiro, si era un papiro de hojas verdes, de hojas amarillas, de hojas rojas, de diferentes lugares donde se usaban, el tamaño y la forma de la letra, la puntuación, la división del texto, la ornamentación, porque a veces adornaban con figuritas alrededor del papiro, y eso significaba que había sido hecho en tal época, en tales lugares. Color de la tinta, porque la tinta se mezclaba con diferentes elementos, incluso a veces hasta se usaba sangre de animales, y con eso se usaba la tinta. Entonces, dependiendo de la composición de la tinta, se sabía del período en que se escribía, de la textura, del color del pergamino. Cada una de estas cosas son importantes para aquellos que investigan de cuándo es el material, de qué fecha es. Y como dijimos, y a lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento con mayor razón, se hicieron muchas copias. Así que las copias son importantes. El tema de las copias me trajo grandes problemas antaño, cuando yo era más joven. Porque yo pensaba lo siguiente, decía, pero si el texto bíblico, los originales no los tenemos, y lo que tenemos son copias de la copia, de la copia, de la copia, de la copia, entonces aquí hay muchos errores. Eso es lo que yo pensaba, hay muchos errores. Pero fíjese que es al contrario. Los eruditos y los arqueólogos lo que buscan es justamente, ojalá que haya muchas copias. Es al revés. Porque al tener muchas copias, se pueden comparar entre ellas e ir recuperando, y van hacia atrás. Y van viendo justamente la fidelidad de esa copia. Así que es al revés. Entre más copias hayan, es mejor para el estudio. Vamos a hacer una prueba. La famosa prueba bibliográfica. Porque ¿sabían ustedes que para que un libro sea estudiado, y esto es la literatura universal, o sea, estamos hablando de todo tipo de literatura, se necesita hacer una prueba bibliográfica? Y todos los libros deben pasar por una prueba que se llama bibliográfica. La prueba bibliográfica es un examen de la transmisión textual por la que nos llegan los documentos. En otras palabras, dado que no tenemos los documentos originales porque se destruyeron, la pregunta es qué tan confiables son las copias que tenemos en nuestras manos y el intervalo de tiempo que ha pasado. Bueno, se hace una prueba y vamos a ver lo siguiente. Bueno, el cuadro que tengo está en inglés, pero es fácil de entender, así que no hay problema. Vamos a ver lo siguiente. En el lado izquierdo tenemos obras clásicas de la literatura, ¿ya? La Ilíada, la Historia Universal, las Guerras Galias, la Historia de Roma, los Anales, la Historia Natural, que fueron escritos por Homero, Herodoto, Teúcides, Platón, César, Livio, Plinio II, gente muy famosa de la que ha escrito y que se enseña en las universidades. Cuando alguien estudia Historia Universal, se basa en estos libros. Cuando los niños tienen clases de historia en el colegio y le enseñan sobre Roma y sobre todo lo que sucedió en aquella época, tienen que ir a esto. Esta es la base. Bueno, fíjense ustedes. Y vamos a ver algunas cosas interesantes de todo esto. Porque el cuadrito que yo les muestro acá nos muestra esos libros, que son libros de historia universal, la fecha en que se presume que fueron escritos y la cantidad de copias. Porque al igual que la Biblia, ellos también sacaban copias para poder preservar. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo y vamos a hacer un gráfico que lo tengo aquí en pantalla. Esta es la famosa Ilíada de Homero, un libro muy conocido. Una historia muy conocida, Historia Universal.
hay 643 copias de este libro, ¿ya? Si ahí el 0 que yo tengo en pantalla es el año 0, es decir, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, antes de eso sería antes de Cristo. Bien. La fecha de la escritura de este libro es data del año 800, pero fíjese que las copias que se tienen para decir que este libro es correcto, es verdadero y hay que usarlo y esta historia para enseñar a todos, son del año 400. Es decir, que entre el tiempo que se escribió, el 800, y el tiempo en que tenemos la copia 400, han pasado 400 años. Uno podría decir, 400 años es harto tiempo. Sudamérica, nosotros conquistados aquí por los españoles, no sé si tenemos 400 años, o andaremos por ahí, digo. Pero 400 años es harto tiempo, entonces, ¿cómo podemos confiar de que esas copias son correctas? Bueno, los eruditos dicen, sí, están bien, esas copias están correctas y por lo tanto se enseña la Ilíada de Homero a los estudiantes en los colegios y también en las universidades. Bien, vamos rápidamente. Vamos a ver el Nuevo Testamento. También tenemos el año 0. Dijimos que el Nuevo Testamento se escribió en un corto periodo de tiempo, entre el 50 y el 100. En 50 años se escribieron todos los libros que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Bien, ¿saben ustedes que existen fragmentos del Nuevo Testamento del año aproximadamente 114? También se encuentran libros completos por ahí del año 200. Y todo el Nuevo Testamento aproximadamente en el año 325. ¿Qué quiere decir esto? En que entre el momento que se escribió el Nuevo Testamento y los fragmentos que se han encontrado han pasado 14 años, hermano. Y entre lo que se escribió en el Nuevo Testamento y libros completos, 100 años. Y entre que se escribió el Nuevo Testamento y encontrar el Nuevo Testamento completo, 325 años, o sea, 225 años, entre el 100 y el 325, 225. Y ya vimos que la Ilíada recién eran 400 años, y los eruditos dicen, eso está correcto. Con mayor razón, hermanos, el Nuevo Testamento es tremendamente fiable, porque tiene 14 años los fragmentos, 100 años los libros y 225 el Nuevo Testamento completo. Mire, volvamos aquí. He marcado con rojo la cantidad de copias que hay para ciertos libros. Cuando hablamos sobre la historia universal de Heródoto, la historia antigua o Teúcides, hay 8 copias, hermanos, 8 copias, 7 de Platón, hay una parcial de Livio, hay 20 de Tácito, hay 7 de Plinio. ¿Sabe cuántas hay del Nuevo Testamento a la fecha que hice justamente ese estudio, hace 2 años atrás? Hoy día hay muchas más. 5.366. O sea, si con 8 copias el mundo literario dice esta historia es verídica y es correcta, con mayor razón, hermanos, con 5.366 estamos completamente, pero seguros, completamente seguros que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pasa justamente la prueba que acabo de mencionarle, la prueba bibliográfica. ¿Dónde tenemos algunos manuscritos? Bueno, el manuscrito de John Ryland, que se encuentra justamente ahí en Manchester, en Inglaterra. Ese manuscrito es un trozo de la Biblia de Juan, un pedacito de Juan del capítulo 18, el versículo 31 al 33, y ese es el que data del 130, puse acá, pero entre el 114 y 130 ahí se discute la fecha. El papiro de Chester también tenemos ahí, es del 200, también tenemos los papiros de Bodmer, entre el 150 y el 200, tenemos el Códice Vaticano, que lo tiene el Vaticano, donde está el Nuevo Testamento completo, del 325 al 350, y después el Códice Sinaítico, el Alejandrino, el Efraímico, así como el hermano que se llama Efraímico, el Código Besa también, todo eso están ahí. El Frigicano, y también el último, el Cloromontano, es un poquito difícil, ¿no? Bueno, ¿por qué le digo todo esto? Le digo todo esto porque la conclusión es obvia, hermanos. Los manuscritos del Nuevo Testamento y su autoridad son únicas. No existe, hermanos, un cuerpo de literatura antigua en el mundo que goce de tal riqueza de buena atestación, se llama así, buena atestación textual como el Nuevo Testamento. Ya que los eruditos aceptan generalmente como dignos de confianza esos escritos antiguos que vimos recién, con mayor razón la Biblia pasa esa prueba.
Y nadie que haya estudiado literatura o que se dedique al estudio y a validar literatura antigua puede decir que el Nuevo Testamento no es correcto. Es absolutamente correcto. Otra cosa es que discutamos si lo que está dentro es palabra de Dios, porque ahí los ateos dirán, no, que eso no es la palabra de Dios, pero no pueden negar que el libro que tenemos en nuestras manos es auténtico, es exactamente lo que se escribió al principio. Y eso solamente pasa, hermanos, por la providencia de Dios. La providencia de Dios es el amor hacia nosotros. Es la providencia de Dios. Así que la Biblia que usted tiene en su mano, la que yo tengo en mi mano y que estamos aquí nosotros estudiando todos los días y que la estamos leyendo, hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y demos gloria a Dios por ella. Que el Señor le bendiga.